Dentro de las estructuras o secuencias de control tenemos una más, que podríamos decir que se divide en dos, que sería la sentencia while y la sentencia do while. Bien, la diferencia entre ellas solamente es su forma, su secuencia de cómo se escribe, pero hacen exactamente lo mismo. La diferencia con esta es que se escribe la palabra reservada while, tenemos los paréntesis y aquí tenemos que colocar una condición, la cual que mientras se esté cumpliendo lo que está aquí adentro, o sea la condición, o decir mientras sea verdadero, te ejecutas. Como aquí marca el comentario, código que se ejecuta mientras la condición se cumpla, es decir, true. Si aquí siempre hay un true, voy a ejecutar todo el tiempo el código que está aquí. En dado caso que ya no se cumpla esta condición, va a salir del ciclo. Entonces, si se dan cuenta, en esta ocasión solamente se pone una condición aquí dentro, una comparación, como en el for, donde decíamos el tope. Ahora sí que el tope ahora viene siendo esta parte. Entonces el while, nuestra condición, abrimos y cerramos llaves y ese es el cuerpo del while. Por el otro lado tenemos otra estructura que se llama do while. ¿En qué se marca la diferencia aquí? Bueno, como podemos ver, escribimos la palabra reservada do, abrimos llave y se pone todo el código que vayamos a ejecutar. Cerramos la llave y va el while y la condición. ¿Se dan cuenta? Es exactamente lo mismo, el while y la condición, y aquí también. Y terminamos con punto y coma. Y antes de él es que están las llaves. Entonces todo lo que está aquí es el cuerpo del do while. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que él cuando llega, vamos a decir que se está ejecutando el código, llega el do. Aquí no pregunta nada, aquí simplemente entra, ejecuta, y de ahí viene y pregunta. La condición es verdadera y si es true, o sea, es decir, se está cumpliendo la condición, regresa a donde está el do y vuelve a ejecutar todo, ejecuta y ya que termina llega al while y pregunta, ¿se sigue cumpliendo la condición? Sí, entonces si es sí, vuelvo a ejecutar. Entonces, ¿cuál es su diferencia? Que él la primera vez sí entra, quiere decir ejecuta y cuando viene el while y pregunta, oye, la condición se cumple y dice no, entonces me salgo, entonces continúa. La diferencia con el while es que él primero va a preguntar por la condición. Si la condición desde un inicio no se está cumpliendo, simplemente se lo brinca y continúa en la parte de abajo. Y el do while no, él primero entra, ejecuta todo y después pregunta si se cumple la condición. Entonces él entra, si no se cumple, pues ahí termina y continúa, pero si se cumple, vuelve a repetir todas las veces que sean necesarias hasta que la condición que está aquí y ya no se cumple. Vamos a aplicar nuestra estructura while y do while haciendo estos ejercicios que son similares a los que hicimos con el ciclo for, para que puedas notar que de la misma forma que se puede ocupar un for, un while y do while se puede hacer de la misma forma, solamente hay que tener en cuenta unas situaciones, porque aquí tenemos que nosotros tomar el control de todo. Realizar un programa que imprima la tabla del 9 y que llegue hasta el 10. Perfecto, vamos a hacer esa primero aplicando ambos con while y do while. Voy a crear mi archivo, voy a poner tabla while, creamos nuestra estructura básica. Muy bien, ya tenemos nuestra estructura básica y ahora vamos a hacer nuestro programa. Primero que nada voy a declarar mi variable tabla, que en esta ocasión es igual a 9. De ahí, ¿qué tengo que hacer? Bueno, ya tengo el valor y ahora voy a crear mi ciclo while. Recordemos que es while, abrimos paréntesis y sus llaves. Aquí en el while va a ir la condición, pero ¿qué condición es? Ahora sí que ahí debe de ir nuestro tope, y para esto necesitamos conocer a nuestro tope. Aquí voy a declarar otra variable, le voy a decir tope, no, un límite. ¿Cuál es nuestro límite? Nuestro límite va a ser 10. Entonces, aquí la diferencia es que nosotros tenemos que llevar el control con respecto a la comparación. Anteriormente en el for teníamos que dentro del for tenía la variable que se iba incrementando. Ahora yo tengo que tomar el control de esa variable y saber en dónde la voy a poner. Entonces aquí tengo que declarar
también mi variable que va a ser mi contador debe comenzar en 1 porque la tabla comienza en el 1. Así que este es el inicio que teníamos en el for, y ahora tengo que el contador, mientras sea menor o igual al límite, que se mantenga. Cuando ese límite sea superado, se debe de salir. Entonces al contador lo tengo que incrementar en 1 para que el contador sea el que me está llevando el control en esta ocasión. Y ahora que tengo que hacer la operación system.out.println, y aquí lo voy a hacer directo, aquí no voy a declarar otra variable, aquí mismo voy a colocar la operación. Pero ¿qué operación es? Mi tabla por mi contador. Entonces recapitulamos, declaré mis variables. En esta ocasión tengo que tomar el control en mis manos, por decirlo de alguna forma, para controlar este while, porque si yo me equivoco, esto toda la vida se vuelve verdadero, nunca va a salir mi programa de aquí. Nunca voy a tener que matar el sistema, reiniciar, bueno, hacer algo, porque esto se va a quedar ciclado. Y quiere decir que se va a quedar en un bucle infinito y nunca va a salir. Entonces aquí tengo mi contador que yo quiero que comience en 1, y dentro del ciclo es donde lo tengo que incrementar. Yo lo puedo incrementar realmente a donde yo quiera, pero debo de pensar en dónde me conviene más. Entro al while, ¿por qué? Porque el contador es menor al límite, es decir, 1 es menor a 10, sí, si es verdadero, por lo tanto vas a entrar. Viene y imprime la primera multiplicación, tabla. ¿Cuánto vale tabla? 9 por contador, en este instante vale 1. Imprime 9 por 1, listo. Continúa, incrementa el contador en 1, ahora el contador vale 2. Y aquí termina la llave del while y regresa al while y pregunta, contador es menor al límite, ahora el contador vale 2 y el límite vale 10. Y como esto se cumple, va a continuar aquí. Entonces listo. Vamos a suponer que el contador ahora vale 9. Entonces 9, regresa al while, pero 9 y se incrementa en 1, ahora vale 10. Ahora contador, que vale 10, ¿es menor o igual al límite? Sí, porque no es menor, pero sí es igual. Por lo tanto, vuelve a entrar, hace la multiplicación y incrementa. 11. Ahora 11, ¿es menor? No, es igual tampoco al límite, entonces salte. Y aquí después voy a poner un mensaje que solamente diga que termino. Perfecto, vamos a compilar y ejecutar, y me está faltando un punto y coma aquí. Listo, compilo y ejecuto, y como podemos ver, aquí está nuestro resultado. La primera es 9, segunda 18, 27 hasta llegar al 90. Pero quiero que me imprima de la misma forma todo el texto así bonito, como debe de ser. Aquí más, y aquí para que no haga cosas extrañas, lo voy a meter entre paréntesis. Entonces aquí cuando ejecuta, primero hace esta multiplicación y posteriormente concatena todo. Voy a volver a compilar. 9 por 1, 9 por 2, hasta llegar a 9 por 10. Bien, ahora vamos a hacer esto mismo pero con un do while, y de hecho va a pasar exactamente igual. Aquí voy a decir termino while, y aquí voy a hacer con do while. La tabla sigue siendo la misma, el límite sigue siendo el mismo, el contador lo tengo que reiniciar porque a estas alturas vale 11. Ahora do, abro llaves, cierro, al final pongo while, pongo mi comparación, es prácticamente la misma, al límite, y ahora aquí dentro tengo que poner todo el código, y el código es el mismo, así que no cambia en nada porque estamos haciendo la misma operación. Ocupar estos ciclos prácticamente por gusto, es decir, el que más les agrade, con el que más se sientan cómodos, lo pueden ocupar. No existe una regla que diga es mejor este, es mejor el otro, es siempre mejor dependiendo lo que tengas que hacer. Yo realmente casi no los uso, ocupo más un for, porque aquí con un while hay que tomar el control nosotros, es decir, tenemos estas dos líneas de más prácticamente, cuando en el for, la misma declaración del for debe de ir. Aquí voy a poner una línea solamente para que se note entre uno y otro. Entonces regresamos, pone el contador a 0,
de ahí entra, hace la primera error, aquí la multiplicación que diga el contador debe de comenzar en 1. Ahora sí, viene, hace la multiplicación, tabla es de 9, contador vale 1, incrementas contador. Ahora preguntas, contador es menor al límite, ahora mi contador vale 2, el límite es 10, entonces sí se cumple. Entonces vuelve a regresar aquí donde está el do y vuelve a ejecutar todo. Y así lo va a hacer hasta que ya no se cumpla esta condición. Vamos a ejecutar y me está haciendo falta un punto y coma al final. Ejecutamos y listo. Podemos ver acá está la primera con un while, termino el while, y en la segunda está dándonos el mismo resultado, pero ahora con un do while. Y de esta forma podemos ver aplicado estos dos ciclos o estructuras de control, el cual, como les comentaba, va a depender cuál les agrade más, con cuál se sientan más cómodos para poderlo realizar. Realmente se dan cuenta, hemos hecho el mismo problema con 3 ciclos distintos. Aquí el punto es cómo se estructuran y cómo están funcionando. En ocasiones sí nos sirve que primero se ejecute un código y ya después se pregunte por la comparación, y en otros momentos sí nos interesa que primero conozcamos ese límite antes de entrar a ejecutar el código. Esto normalmente un while o do while se ocupa cuando se traen datos de bases de datos y vamos a recorrer todo el contenido que hay dentro de ella, irlo sacando y poderlo extraer y ya acomodarlo en algún lugar o mostrarlo. Normalmente en esos lugares se ocupan. Recuerden que es para tareas repetitivas.